Correo y UCI vamos a conversar con Miguel Ángel Rodríguez Maqué, internacionalista y analista de Diario Correo. Bienvenido. Buenos días. Por acompañarnos. Y la información es que se ha suspendido el diálogo en Venezuela, ¿no? A fin de que se reactive en el 2017. ¿Esto favorece a la oposición? Por supuesto que no, pero digamos, Echeverri ayer, en realidad, se ha cumplido un año desde que la Asamblea Nacional en Venezuela, tomada por 17 años atrás por el chavismo, finalmente como consecuencia del acto electoral, los miembros de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática se alistó a empoderarse en ella. Entonces hoy la Asamblea Nacional está tomada ya por la oposición. Pero una oposición y con una Asamblea Nacional que lo lógico es que deba legislar y procurar armonía con el Poder Ejecutivo. Ha pasado un año y prácticamente el trabajo de la Asamblea Nacional ha sido un trabajo estéril. No ha logrado ninguno de los cometidos que se había propuesto, entre ellos el más importante, el hecho mismo de lograr la libertad de los presos políticos, que fue además una plataforma de campaña. El gobierno lo ha neutralizado totalmente el poder legislativo, es decir, todo lo que aprueba la Asamblea Nacional, inmediatamente el Tribunal Supremo lo descarta, y entonces vemos que la estrategia de Nicolás Maduro, la estrategia del chavismo ha sido dejar estéril, sin marco de acción, a un poder legislativo que estaba llamado pues a crear normas para una nueva etapa en la vida de Venezuela. Como consecuencia de ello, comprenderás tú que las reuniones que han habido durante el año, estas procurar en todo momento buscar que se evite el conflicto y más muertes en Venezuela, con mesas de trabajo, con intervenciones del Vaticano y con todo lo demás, ha sido una mesida completa. Y por eso es que, Antonio, perdóname, que los miembros de la oposición han desistido, a mi juicio, y lo hacen bien, de no participar más en un espacio de diálogo que no es sincero, Antonio, que no es franco, donde el gobierno está jugando a dilatar el tiempo para lograr su objetivo, que lo ha conseguido. Escuchábamos la vez pasada a Lilian Tintori y justamente señalaba que dos puntos relevantes no se habían resuelto en el escenario del Vaticano, como usted dijo, la liberación de las personas retenidas, y además que no había opciones para hablar sobre una salida electoral, que es el tema que se está pidiendo. Exactamente. Lo otro es el tema de la revocatoria. La revocatoria no se ha producido, fíjate, acordémonos, en el mes de abril de este año la gente salió a las calles inmediatamente para que se cumpliera con los estándares exigidos en la Constitución venezolana, a fin de que se produzca este atributo, derecho de la gente. Pues lo ha dilatado en el tiempo Nicolás Maduro estratégicamente, y mira, estamos acabando el mes de diciembre y no hubo el acto de la revocatoria. O sea, el gobierno ha venido manipulando, hay que decirlo también, a una oposición que nunca termina de ser una oposición cohesionada, una oposición pétrea en su mirada de enfrentamiento al régimen, porque mientras algunos todavía quieren sentarse en una mesa, vemos a la señora Capriles, a Lilian Tintori encadenadas por un día más en el frontis del Vaticano, esperando que haya una reacción internacional para poder aligerar esto que está pasando en la Venezuela. ¿Cuál es la estrategia entonces de la oposición para el 2017 para llevar a cabo los fines que ellos tienen? Fíjate, Echeverri, todos queremos que la mejor estrategia sea el diálogo, que la mejor estrategia sea la paz, pero con la intolerancia de un régimen que ya sabemos que actúa de mala fe, porque no hay por ningún lado la otra que es la buena fe, evidentemente aquí lo que quieran es insistir en la reacción internacional. La reacción internacional tiene que sentirlo el régimen de Nicolás Maduro. Lo que está haciendo es aprovechar este año y medio, 2 años que hay por delante, ¿para qué?
para tapar esos huecos, esos vacíos de orfandad que pueden haber sobre situaciones bastante oscuras en el régimen. Y eso es lo que tiene que evitarse. Algo que resulta increíble que no tenga todavía una solución es la situación de los presos políticos, ¿no? Hemos visto claramente cómo se han inventado delitos para poner a estos 2 o 3 líderes políticos en prisión, pero también sorprende que la reacción internacional no haya tenido ningún efecto, ¿no? Sí. Hemos visto en las Naciones Unidas, hemos visto en todos lados pronunciarse a medias y no tener una posición clara. Lo de los presos políticos es una cuestión, es un despropósito total que en pleno siglo XXI, cuando la comunidad planetaria ya es una abanderada de las libertades del pensamiento, se quedó atrás el antiguo régimen de la Revolución Francesa, por solamente decir tu pensamiento seas apresado. Lo que le está pasando a Leopoldo López y a los más de 88 presos que hay en estos momentos en las cárceles de toda Venezuela. Eso es un despropósito y, como muy bien dices, le está faltando, a mi juicio, ese aire de solidaridad internacional que hubo en los años 50 en América, cuando todos querían cerrar filas frente a situaciones de invasiones o de dominios ultramarinos, etcétera. Ahora, para el tema de derechos humanos hay que procurarlo. No es posible que las políticas exteriores de América Latina no tengan una mirada de solidaridad frente a lo que está pasando en Venezuela. Hay que decirlo, el caso peruano ya resulta ser un caso aislado y atípico. Nuestro presidente fue a la reunión de Cartagena de Indias, lanzó la tesis de lo que está pasando en la Venezuela y ningún país recogió la posición incólume del Perú y del presidente de la República, y estas cosas tienen que significar más bien todo lo contrario. Pero muchos países recién se han sacudido del socialismo que los dominaba, u otros tienen un bolsón todavía de población que apoya este sector y parece que no quisieran meterse mucho en Puede ser, pero yo no sé si sea un tema de socialismo, Antonio. Yo creo que más bien es un tema de pertrechos y de intereses. Los petrocaribes, los dólares todavía apoyan y ayudan muchísimo. Aquí es un tema stricto sensu de derechos humanos. Los derechos humanos son superiores, Antonio, a las ideologías, son superiores a las normas jurídicas, Chabeli, y eso es lo que tiene que procurar la comunidad internacional, el UNASUR, la OEA y otros espacios fuera del hemisferio. Tienen que sensibilizarse y ver que una situación como la que está pasando en Venezuela no es un ejemplo para nada, para nadie, y hay que actuar como corresponde. Política exterior de los países de la región, del hemisferio, para contrarrestar esta visión, a mi juicio, bastante caprichosa y terca de un régimen como el de Nicolás Maduro, que no se condice con ninguna regla actual del sistema internacional. Mientras decenas, ¿no?, de venezolanos siguen padeciendo esta crisis política y económica. Y económica, exactamente, Chávez, es una crisis política, es una crisis económica, o sea, es una crisis de nivel institucional, es decir, los venezolanos no tienen proyecto de vida, no tienen proyecto de futuro, hay una anarquía interna, hay un régimen totalitario, controlista 100% de los espacios de la vida diaria. ¿Qué democracia va a ser esa? ¿Qué nivel de diálogo puede haber cuando sabemos que de manera deliberada el régimen persuade este tipo de reuniones solamente para dilatar los procesos, que la oposición ya se ha dado cuenta y por eso no está yendo a esta reunión? ¿Queremos que esto vuelva? Sí, pero primero, que la oposición también, insisto, debe de buscar un espacio de cohesión, y esa cohesión, que no la ha tenido hasta el día de hoy, debe evidentemente significar la primera plataforma para luego enfrentar una mesa de diálogo con señales claras, con objetivos determinados, con un acto protocolizado, con fechas de actos que puedan significar realmente el cambio que Venezuela quiere. Eso, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros esta mañana. A usted, gracias.